Dios les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. Continuaremos hoy día con el nacimiento de la Iglesia de Gracia, el estudio del libro de Hechos. Y esta es la parte 3b. Como veíamos con anterioridad, Felipe había viajado a Samaria y aún el mago había renacido, pero la iglesia en Jerusalén escuchó que la gente de Samaria había recibido el Espíritu Santo, pero que no lo había manifestado. Entonces fue allá Pedro y Juan y le impusieron las manos y fueron llenos del Espíritu Santo también la gente de Samaria. Continuaremos ahora, como siempre, tomen sus Biblias y háblanlas en Hechos 8, 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Se acuerdan que este hombre trabajaba en engañar a la gente? Los nuevos líderes de las religiones hoy día hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Porque es su sustento. Ellos viven de eso. Se alimentan de ello. No trabajan. Tienen buenas casas, buenos vehículos. Y se muestran, ¿eh? Porque es tanto la egolatría, el amor a sí mismo que se tienen, que se muestran con sus buenos vehículos, o se suben a sus vehículos y hablan la palabra, porque son tan espirituales. Entonces, como son tan espirituales, ellos se suben al vehículo para hablar la palabra de Dios. Son engañadores, que obtienen su sustento de la credulidad de la gente. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Hechos 8:19. Diciendo: Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué quería seguir haciendo? Lo que estaba haciendo antes. Ser el líder. Que la gente lo siguiera a él. Para seguir obteniendo réditos de su hacer. Seguir engañando a la gente. El interés de este hombre en operar el poder de ministrar para que otros recibieran el Espíritu Santo en manifestación no era el amor a Dios, sino recuperar la fuente de ganancia que tuvo con las artes mágicas que ejercía hasta la llegada de Felipe. Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Cuando miramos y vemos a las religiones hoy día, ese versículo donde dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, cobra vida. Cobra vida. Porque en lo que el hombre o la mujer que está al frente, en ese lugar alto para que lo adoren, está compartiendo, aunque es la palabra de Dios, no es inspirada por Dios, y lo que es peor, es interpretada como si Dios necesitara de hombres o mujeres que tienen la mente cauterizada, lo se interprete, porque Dios aparentemente es tonto. Y como es tonto, necesita de un hombre que es más inteligente que interprete lo que él le trata de decir a su pueblo. Entonces, esos hombres, aunque leen que la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios está sentado a la diestra de Dios Padre, siguen insistiendo de que ahí dice que Jesucristo es Dios. Lo insisten. Porque si reconocen que su error doctrinal está tan arraigado en ellos, temen perder ese lugar de preeminencia que tienen, olvidando de que para Dios no hay acepción de persona. Todos son sus hijos. Todos son sus hijos en forma
vertical, pero todos son siervos para servir la palabra de Dios al pueblo. Todos fueron llamados a reconciliar al hombre con Dios. Entonces ese hombre que está en esa preeminencia se cree tan iluminado de Dios que nadie más puede hacer lo que él hace. Y los tiene tan convencidos a todos los que lo siguen que lo miran con reverencia a ese hombre. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era así. Por eso enseñan el Antiguo Testamento, ese es su fuerte. Pero no hablan de la Iglesia de Gracia. No hablan de Romanos, que es la doctrina para la Iglesia de Gracia hoy día. No leen ni enseñan con Primera o Segunda Corintios, que está corrigiendo el error doctrinal que se enquistó en la Iglesia del primer siglo. No ven Gálatas, que está corrigiendo la mala práctica de la doctrina. No lo ven, porque no lo saben, o no les interesa, o no les sirve a su propósito. Porque de enseñar el libro de Hechos se vería que discípulos enseñan la palabra y que no hay un hombre o una mujer que haya sido puesto en preeminencia sobre el resto. Entonces él perdería su lugar de privilegio. Por eso no enseñan la doctrina correcta. Hechos 8:21. Pedro hablándole a Simón. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cuál era el corazón? El centro de creencia y su voluntad. El corazón de este hombre no era recto delante de Dios, porque no había un amor genuino por Dios. ¿Recuerdan que Simón había creído por el evangelio anunciado por Felipe? Pero al igual que hoy, muchos de los que se dicen creer en Dios no renuevan su mente, permitiendo que el viejo hombre siga teniendo preeminencia en sus pensamientos y por ende en sus acciones. Recuerden la parábola del sembrador. Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Como vemos y vimos con anterioridad, la palabra de Dios tiene que tomar vida en nuestros corazones, en nuestras mentes. Pero mientras dormían los hombres, este es un dormir espiritual, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Se acuerdan que veíamos que el sembrador se debe sembrar? Que sembraba trigo, que siembras tú la palabra de Dios. Pero vino el enemigo y entre esa palabra de Dios sembró cizaña. Es decir, contaminó el trigo. Es lo mismo que ocurre hoy día. Tú puedes tener mucha palabra de Dios, pero si tienes cizaña esa palabra de Dios, no va a ser la doctrina correcta. Y va a formarse y va a tomar forma una religión. ¿Y religión qué significa? Doctrina, mandamiento de hombre. Nada más. Para el que recibe la palabra y se duerme espiritualmente, el viejo hombre, el aguijón en la carne, el emisario de Satanás que todos tenemos en nuestra mente, a lo que Dios llama corazón, contamina la palabra de Dios que fue sembrada, la doctrina de la palabra enseñada, la práctica de la palabra y la pervierte. Eso es lo que ocurre. Por eso es tan difícil que la gente religiosa crea que Jesucristo no es Dios. Le es tan difícil entender que hoy día está disponible que sea derramado el Espíritu Santo y que ellos puedan manifestar el Espíritu de Dios hablando en lengua. Le es tan difícil entender que el único camino que lleva al Padre es Jesucristo y que si ellos creen que es Dios, no llegan a ninguna parte. Por eso le es tan difícil, porque no renuevan su mente. Prefieren seguir defendiendo doctrinas pervertidas. Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es lo mismo que tienen que hacer los religiosos hoy día. Es lo mismo. Arrepiéntete.
¿Qué le dijo Pedro en la primera vez que le habló a los que habían visto y escuchado que ellos hablaban en lenguas en el templo? Arrepiéntanse. ¿Y qué es lo que hizo esa gente? Se compungió de corazón, cambió sus patrones de pensamiento. Aquí también se está haciendo lo mismo. Le están diciendo a este hombre que se arrepienta, porque es una maldad lo que está haciendo. Y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 2:24. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Le veía que estaba tras barrotes, Pedro? No. Inspirado por Dios veía lo que él tenía en su mente, en el corazón. Dios le decía que estaba siendo prisionero de espíritu diabólico. Es lo mismo que ocurre con los religiosos hoy día. Están siendo y están encarcelados por espíritu diabólico en su propia mente. Y no pueden salir de esa prisión si no toman la decisión de salir. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe. Ahora vemos a Felipe, ya no está en Samaria, va por el camino. Y Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Este Felipe que no fue capaz de creer por llevar a la gente a manifestar el Espíritu de Dios, ahora Dios le da una nueva oportunidad. Hechos 8:30. Acudiendo a Felipe, porque Felipe tenía, ¿cómo se lo explico? Yo puedo tener puedo querer mucho hacer la voluntad de Dios. Puedo hacer, pero estar tan, tan contaminado con la religión, con hacer cosas, que eso va a aflorar cuando se enseña la palabra. Y el mejor ejemplo es Felipe. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. 8:30. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías. ¿Quién leía al profeta Isaías? El eunuco que venía en el carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? El eunuco le respondió, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Hechos 8:31. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Hechos 8:32. En su humillación no se hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. En este relato, el mismo Felipe que ministró en Samaria, Dios le encomienda otra labor, y Felipe obedece a la revelación recibida, pero cabe preguntarse, ¿Felipe fue corregido por Pedro y reenseñado a cómo ministrar correctamente el Espíritu Santo? Si Pedro no corrigió a Felipe, ¿por qué no lo hizo? Y si Felipe fue corregido por Pedro, ¿por qué no obedeció siguiendo la guía? Porque como veremos, el error práctico se vuelve a manifestar. La doctrina recibida de los apóstoles ya se encontraba contaminada en la mente de Felipe. Hechos 8:37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la respuesta del eunuco. Esa es la respuesta del eunuco. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este eunuco, sin ningún conocimiento, que recién leía Isaías, que recién había escuchado, porque venía de adorar, así que había escuchado que Jesucristo no era Dios, y él lo creía. Ni aun esto cree en las religiones. Felipe enseñaba correctamente sobre el Evangelio, enseñado por Jesucristo, pero se volvió al obsoleto bautismo de arrepentimiento practicado por Juan Bautista. ¿Se dan cuenta? Juan, como ya vimos con anterioridad, bautizaba en bautismo de arrepentimiento, Jesucristo en Espíritu Santo, que era el bautismo de salvación o de justicia.
Hechos 8:38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Se dan cuenta? Felipe había sido bautizado en Espíritu Santo sin meterlo al agua. Pueden leerlo. En ninguna parte dicen que Felipe metieron al agua. Pedro no metió el agua al agua a los 3.000 o a los 5.000 que recibieron su palabra. Pero el adversario trabaja en las mentes de la gente por medio del viejo hombre. Y el viejo hombre es religioso, hace cosas, porque si ustedes van a la palabra de Dios se van a dar cuenta que todos los judíos escuchaban la palabra enseñada por los profetas y por los fariseos en los templos. ¿Y qué enseñaban los fariseos? De la ley de Moisés. Y que había visto Felipe, o había sido enseñado, que Jesucristo se metió al agua con Juan Bautista en un bautismo de arrepentimiento. Y había escuchado Felipe que Jesucristo, porque se celebraba la cena, hacía memoria de ello, que iban a ser bautizados en Espíritu Santo. Felipe lo sabía, pero prevaleció lo antiguo, el hacer cosas. Porque si tú impones las manos, tú le enseñas la doctrina correcta a alguien, tú no vas a ver las llamas de fuego sobre su cabeza, tú no vas a ver nada externo, porque todo es espiritual, ocurre internamente si el hombre que es ministrado recibe la palabra con el corazón dispuesto. No vas a ver. Pero el hombre que busca es ver cosas, porque si no ve, no cree. Hechos 8:38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. ¿Cuántas religiones están haciendo hoy lo mismo que Felipe? No dándose cuenta que con esa doctrina errada les quitan a sus seguidores la vida eterna. Les niegan el renacer del Espíritu Santo, el manifestar el poder de lo alto, el hablar con Dios y orar como Dios lo pide, hablando en lenguas. Porque Dios lo pide, Dios lo espera. Dios es espíritu y los adoradores, Él busca adoradores que le adoren en espíritu. No busca adoradores que se metan al agua, no busca adoradores que hagan largas oraciones o rogativas lastimeras. Él lo que busca adoradores que le adoren en espíritu. Y en espíritu es hablar en lengua. Y en verdad, de acuerdo a su palabra. Hechos 9:1. Saulo, aquí vemos a Saulo nuevamente, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ya vimos que Saulo era soldado, ahora sabemos que su accionar lo avalaban los sumos sacerdotes y que él creía estar haciendo la voluntad de Dios. Él creía, porque eran los sumos sacerdotes. Hechos 9:2. Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Hechos 9:3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Tú puedes tener el corazón muy dispuesto y estar errado en tu doctrina. Pero recuerda, Dios escudriña los corazones. Eso es lo que hace Dios, escudriña los corazones, sabe las intenciones que hay en él. Y la intención de Saulo, como veremos, era hacer la voluntad de Dios. Y él creía ciertísimamente de que al perseguir a la iglesia, la nueva iglesia, estaba haciendo la voluntad de Dios porque sus sacerdotes lo avalaban. Los fariseos, los mismos que asesinaron a Jesucristo. Pero él en su corazón quería hacer la voluntad de Dios. Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:5. Él dijo: ¿quién eres, Señor?
y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:6. El temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se dan cuenta? Cambia los patrones de pensamiento. Deja de ser ese todopoderoso que consintió en la muerte de Esteban, en ese todopoderoso que recibía cartas de los sacerdotes para perseguir a los creyentes. Cambió aquí, en su mente. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este Saulo era un asesino, ya que consintió en la muerte de Esteban. Era un soldado, encarnizado perseguidor de los creyentes, de los llamados, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo hacía? ¿Quién llegó a ser? Hechos 22:3. Esto es lo que Saulo decía: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un sacerdote. A él lo había instruido. ¿Y en qué lo había instruido? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Se lo leo de nuevo, Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Ahora sabemos que Saulo era judío. ¿A quién vino el Hijo de Dios? A los judíos. Dice que fue criado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un fariseo, doctor de la ley, es decir, un maestro de la palabra de Dios, ley de los templos. Entonces Saulo conocía la palabra de Dios desde niño. ¿Por qué perseguía a los creyentes? Porque era celoso de la ley. Saulo creía en lo que su liderazgo religioso le enseñó. Saulo, en lo profundo de su corazón, en su centro de creencia, pensaba estar haciendo la voluntad de Dios. Pues bien, ¿quién llegó a ser este Saulo? Lo veremos a continuación. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Mantengan esto en su cabecita. Un discípulo, alguien que está al servicio de la casa creyente, eso era Ananías. Él no tenía títulos. Tú no necesitas un título dado por un hombre, porque hay otros que se ponen hasta charreteras, como soldados, porque son grados los que tienen. No necesitas nada de eso. Es tu corazón dispuesto lo que Dios necesita. Es entonces cuando tú tienes tu corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cuando eres discípulo, porque estás al servicio de la casa creyente. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Hechos 9:11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Dios llamó a un discípulo, no a un líder. Este discípulo operó la manifestación del Espíritu Santo con palabra de ciencia. ¿Se acuerdan lo que veíamos? Palabra de ciencia, información de Dios al hombre. Y palabra de sabiduría. Y eso es, ¿qué hacer con la información recibida? Dios le dio revelación a este discípulo o seguidor. Cuando los discípulos, seguidores, creen o son enseñados que Dios habla solo al liderazgo, está escuchando un espíritu diabólico de mentira, porque Dios no hace acepción de personas. Así que todos aquellos que piensan que su líder es un iluminado de Dios o ese muerto, porque se murió, y vuelven a ver lo que las grabaciones o a escuchar lo que él enseñó, entonces lo creen al 100%, están escuchando un espíritu diabólico de mentira. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios es un Dios vivo. Hoy día hay hombres y mujeres que están llevando adelante el ministerio de reconciliar al hombre con Dios.
En muchos países hay hombres y mujeres que se han parado por la integridad de la palabra de Dios. Aún en países que están y en donde son perseguidos de todas las maneras imaginables. Aún ahí hay gente que cree en Dios. Aún ahí hay gente que procura presentarse a Dios aprobado. Para dar ejemplo, Cuba, Nicaragua, Venezuela, por nombrar algunos. Ahí aún Dios tiene un remanente fiel. Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Cuando en las religiones veas desorden, caos de sonido, de música, color, tipo discoteca, gritos, cuernos, porque tocan. Yo una vez fui a una congregación y de repente se levanta un hombre con un cuerno de un animal, una cosa larga, y lo tocó. Y en esa misma congregación vi gente revolcarse en el suelo. Nos paramos con mi esposa y nos fuimos porque entendimos que en ese lugar no estaba Dios. Porque Dios es un Dios de paz. Ananías, un discípulo, recibía revelación de Dios y debatía con Dios en completa paz. ¿Te habías dado cuenta? Dios le dice, haz esto. Y Ananías le dijo, no, pues ¿cómo voy a ir si ese es perseguidor de la iglesia? Rezó, clamó, se tiró al suelo, anduvo de rodillas, se arrastró. Él hablaba con Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios no quiere títeres, no quiere zombies. Aún aquellos que dicen, yo creo ciegamente en Dios, Dios no quiere ciegos. Dios quiere gente que vea espiritualmente las situaciones. Así que cuando vean en las religiones desorden, caos de sonidos, de música, color, tipo discoteca, gritos, cuernos, desmayos, deben entender que allí no está Dios, porque Dios es un Dios de paz. Ananías, un discípulo, recibía revelación de Dios y debatía con Dios en completa paz. Hechos 9:14. Y sigue rebatiendo a Ananías porque le está diciendo a Dios como si Dios no supiera. Pero Ananías era tan manso, pero a la vez honesto para con Dios, que él mostraba su parecer. Hechos 9:14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta que él llamaba a Pablo? ¿A qué fue llamado? Se lo está diciendo a Ananías, a un discípulo. Se lo está diciendo y se lo está diciendo claramente, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no profesan o no profesaban o no son descendientes de los hijos de Jacob. No son descendientes de la 12 tribus, no son judíos. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta de las diferencias? Gentiles e hijos de Israel. A ellos fue enviado Pablo. Para eso lo quería. Porque era un instrumento escogido para ese fin, con ese propósito. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías. Siguió porfiándole a Dios. Se sometió. Aceptó lo que Dios decía. Aceptó contra todo lo que él carnalmente pensaba. Sometió al hombre carnal y obedeció. ¿Y quién creció? El nuevo hombre creado según Dios en él. El hombre manso que escucha a Dios, el hombre manso que hace la voluntad de Dios. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ¿se dan cuenta?
Primero le dice que era un asesino, un perseguidor de la iglesia, que eso era Saulo. Y ahora llega a la casa donde él y le dice, hermano Saulo. Cambió su mente, cambió los patrones de pensamiento, metió la nueva información que recibió palabra de ciencia y la llevó adelante con palabra de sabiduría. ¿Qué hacer con esa información? Y como era instrumento escogido por Dios, ese varón que tenía al frente, él sabía y entendía que era su hermano espiritual. Por eso es tan importante el tener tanto cuidado a quien llamamos hermano, porque solamente los renacidos son mis hermanos, el resto es gente. Y va a seguir siendo gente mientras no renueve su mente a hacer la voluntad del Padre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías le dijo, vamos al agua, vengo a bautizarte. No, Ananías fue enviado por Dios con dos propósitos, sanarle de la ceguera física y a enseñarle a cómo recibir y ser lleno del Espíritu Santo. Además, muestra la mansedumbre de Ananías, ya que al llamar a Saulo hermano muestra que cambió en su mente los pensamientos adversos que tenía contra Saulo. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Quién enseguida? Saulo, él, este mismo perseguidor de la iglesia. Cambió sus patrones de pensamiento, se dio cuenta que siguiendo a los religiosos no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y gracias a la mansedumbre de Ananías fue ministrado para recibir el Espíritu Santo y él pudo ver en sí mismo el poder de Dios. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Saulo, que es Pablo, no predicaba que Jesucristo es Dios. Él lo que predicaba era que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Cuál era la enseñanza de Saulo después de renacer y ser lleno del Espíritu Santo y de recibir la doctrina correcta? Que Jesucristo era el Hijo de Dios. La primera prédica de Pedro enseña lo que recibió del Hijo de Dios y que Jesucristo era el Hijo de Dios. Lo vimos en Juan 20:31. La respuesta del eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Saulo decía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué entonces las religiones enseñan que Jesucristo es Dios? ¿A quién le están haciendo el juego? ¿A quién están escuchando? ¿Al Dios de este siglo? Sí, a ese Dios están escuchando. ¿Por qué están enseñando doctrina de demonios que roban, hurtan y destruyen al que busca a Dios, quitándoles todo el poder que está disponible para deshacer las obras infructuosas de las tinieblas? Hechos 9:23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Qué es lo que hacen los religiosos? Matarlo. Es lo mejor. Lo hicieron con Jesucristo. Se dieron cuenta que no habían conseguido nada. Que en vez de un Cristo caminando en la tierra, después de que renacieron los 12 discípulos y después que renacieron los 120, los 3000 y los 5000, eran muchos Cristos caminando. Entonces los persiguió. Pero ¿qué pasó con cada uno de esos Cristos que caminaba sobre la tierra? Donde llegaban enseñaban la palabra. Entonces, ¿qué hizo? Levantó un hombre, a Saulo, para que los persiguiera y los encarcelara. ¿Qué hizo Dios? Lo convirtió a un instrumento que les fuera útil para llegar a los gentiles y a los judíos. Pero volvamos a leer Hechos 9:23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Cada vez que se enseña la correcta doctrina, comienza la presión para hacer callar al creyente que está haciendo la voluntad de Dios. Hechos 9:29. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía
estamos hablando de Saulo, y estaba con ella en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Hechos 9:30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y esta es la tercera declaración. El resumen concluyente es: las iglesias, los llamados, eran edificados, teniendo temor y ese respeto reverencial a Dios, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Primera declaración, añadía. Segunda declaración, multiplicaba. Tercera declaración, eran edificadas y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando entendemos cómo es un crecimiento genuino en la iglesia, estos son los tres primeros pasos que nosotros debemos ver. Que Dios añade a la iglesia los que habían de ser salvos. Que los discípulos se multiplican. Y lo tercero, que esa gente que está llegando es edificada y que anda. No es tan solo sentarse a escuchar. No es tan solo ponerse la Biblia bajo el brazo y mostrarle a todo el mundo que anda con la Biblia bajo el brazo, sino que andar en el temor del Señor, en ese respeto reverencial a Dios. Porque lo que Dios quiere no es que tú hables de lo espiritual que eres. Él no quiere que tú hables de cuán espiritual eres, que cómo Dios te habla o cómo te habla en sueño, o que yo me levanté a las 4 de la mañana para poder compartir la palabra. Dios no quiere obras. Dios quiere obras de creencia. Y esa obra de creencia es que tú vayas y impongas las manos, que la diferencia en que eres tú el que ministra y tienes al frente a alguien que es ministrado con la doctrina correcta, y que esa persona llegue a manifestar el Espíritu de Dios, porque de esa manera tú estás haciendo el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Y aún más, si tú llevas adelante ese ministerio de reconciliación y llevas a alguien a renacer del Espíritu de Dios enseñándole la sana doctrina, bautizándolo en el Espíritu Santo, tú te ganas una corona. ¿Sabías? Ya lo vimos con anterioridad eso, de las coronas. Cada vez que tú llevas a alguien a renacer, es una corona que tú te ganas. ¿Y que vas a recibir en el Bema, en el tribunal de Cristo? Así que Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta es la tercera declaración. Es el resumen concluyente. Las iglesias, los llamados, eran edificados, teniendo temor y respeto reverencial a Dios, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que cumplan su ministerio, sean valientes y denodados para confrontar las religiones y a los religiosos que están pervirtiendo la sana doctrina, y ustedes cuídense de sí mismos, cuiden de la sana doctrina. Cuídate de ti mismo y de la doctrina que profesas. Cuídate de ti mismo, que aquel viejo hombre no contamine todo lo que Dios te ha mostrado. Así que Dios los bendiga, fírmense adelante, porque la competencia cada vez se pone más fuerte y más feroz, porque le estamos causando mucho daño al engaño del adversario, porque estamos llevando la luz donde habían tinieblas.